Buenas noches, estimados estudiantes. Una vez más, pues bienvenidos a esta nueva tutoría de la asignatura, en este caso, de lengua y literatura, ¿sí? El día de hoy vamos a estudiar un tema que tal vez ya lo habíamos topado en situaciones anteriores, pero que sin embargo vamos a tratar de recordar y de cierta manera para poder realizar el trabajo individual que se encuentra ya tipificado en el proyecto número 6, ¿sí? Esta sería la última actividad correspondiente al proyecto número 6. Así que por favor me avisan si pueden ustedes observar las diapositivas. ¿Sí? Ya, perfecto. Muy bien, vamos a hablar entonces acerca de los argumentos, pero los argumentos desde una nueva perspectiva, que es desde la perspectiva de un debate. Bueno, vamos a comentar básicamente y de una manera breve qué es un debate, ¿sí? ¿Alguien que me quiera ayudar con la definición de un debate? ¿Qué consideran ustedes que es un debate? Es la exposición por parte de diferentes personas de sus ideas o pensamientos que tengan sobre un mismo tema. Exactamente, sí, Saskia. Exposición por parte de las personas de diferentes puntos de vista. El debate en sí es una forma que nos permite comunicarnos, ¿sí? Pero consiste en la confrontación de diferentes puntos de vista, de diferentes opiniones respecto a una misma temática. El encuentro se lo realiza entre dos partes o incluso más. Pueden ser dos personas o pueden ser grupos de personas, ¿sí? Aquí el asunto es específico y es abordado desde diferentes perspectivas y diferentes conceptos. El objetivo del debate nos es plantear, exponer, conocer diferentes posturas y ojo aquí, argumentaciones. Por eso es que nos interesa manejar el tipo de argumentación. ¿De qué se trata el hecho de argumentar de una manera correcta y cuáles son los tipos de argumentos que nosotros podemos utilizar para defender un determinado punto de vista? ¿Sí? Muy bien, entonces estas argumentaciones nos permiten llegar a una determinada conclusión. Estos argumentos nos permiten apoyar nuestras opiniones que de cierta manera pues estamos exponiendo, ¿sí? Por este motivo, los argumentos constituyen uno de los elementos que caracteriza a todo el debate, ¿ok? Entonces, iniciamos con una definición acerca de los argumentos. ¿Qué es un argumento? Un argumento es una razón, ¿sí? Un conjunto de razones o de pruebas que apoyan una determinada conclusión. Cuando intervenga en un debate y tenga que lanzar un argumento, tengo que decir una idea, ¿sí? Una idea que se pueda demostrar, que sostenga y que defienda una tesis, ¿sí? Por lo general, un argumento puede ser tanto una expresión escrita como una expresión oral, ¿sí? Que manifiesta un razonamiento para probar, apoyar, justificar o rechazar una determinada idea o una determinada opinión, ¿sí? En este sentido, los argumentos nos permiten lo siguiente. En primer lugar, son herramientas que se apoyan, que nos permiten apoyar una opinión, ¿sí? Resultan esenciales para evaluar las distintas opciones que nosotros tenemos y poder elegir la mejor, ¿sí? Además, demuestran las opiniones las cuales están más informadas y que podría yo utilizar para defender mi opinión, ¿sí? Además, son un medio, ojo aquí, un medio que nos permite indagar, explicar y defender cómo es que llegamos a un punto en un debate, en una discusión, ¿sí? Y además contribuyen a que las personas puedan defender sus propias opiniones. En síntesis, una argumentación tiene como fin persuadir,
Este es el objetivo de la argumentación, persuadir. ¿A quién? Al destinatario. ¿Sobre qué? Sobre un determinado punto de vista, sobre un asunto, o si es posible, convencerlo de la falsedad o veracidad de una teoría, ¿sí? Por lo cual se deben de aportar determinadas razones, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca de los elementos que tiene la argumentación. En sí son 3 elementos básicos que cualquier argumentación, si nos referimos a un debate o en sí un texto argumentativo, pues van a tener. Los elementos son tema, tesis y el uso de argumentos. Obviamente que cuando vamos a debatir vamos a necesitar una temática específica, ¿sí? El asunto sobre el cual se va a discutir, ¿sí? La tesis va a ser la postura que cada uno de los que están interviniendo, de los participantes de un debate, van a tener, ¿sí? Las posturas que pueden ser negativas o que pueden ser a favor, ¿sí? Pero que se tiene determinadamente sobre el tema. Y los argumentos son este conjunto de razones que se usan para defender la tesis. Hay varios tipos de argumentos, nosotros vamos a estudiar en esta ocasión los más importantes, los que se podrían utilizar de una mejor manera, ¿ya? Muy bien. Algo muy importante con respecto a esta estructura que aquí estamos observando es que el texto argumentativo, sea oral o sea escrito, se caracteriza por esta organización del contenido, ¿sí? En cualquiera de estas estructuras, ¿sí? Deben de ser defendidas necesariamente. Yo no me voy a poner a hablar de un tema para después quedarme calladito. Yo tengo que defender mi punto de vista, pero siempre y cuando lo haga de una manera lógica, ¿sí? Y que prosiga a una determinada conclusión, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. La tesis, estimados estudiantes, en muchos casos, bueno, no voy a generalizar, pero sí sucede en muchos casos, es sustituida por una exposición inicial sobre el tema que se va a tratar, ¿sí? Es muy importante por esta razón señalar que este texto argumentativo funciona conjuntamente en el caso de la argumentación, ¿sí? No podemos defender ideas o situaciones sin haberlas puesto previamente en conocimiento de nuestros receptores. Ya, muy bien. Las perspectivas de la argumentación. Como decíamos, en un debate tenemos diferentes puntos de vista, ¿sí? Puede que hayan personas que estén a favor o que hayan personas que se encuentren en este caso en contra, ¿verdad? Cuando hablamos de una argumentación positiva o a favor, cuando la persona que está interviniendo, ¿no es cierto?, respalda una determinada postura, la está respaldando, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de una argumentación negativa o en contra, es lo contrario, no la respalda, sino que la refuta, la rechaza, ¿sí? Y de cierta manera, pues cuando hablamos de una argumentación negativa en contra, hablamos de un contraargumento. Un contraargumento es una réplica, ¿sí? Es decir, un argumento que se emplea para contradecir algo. Estos tipos de contraargumentos nos permiten demostrar la invalidez de ciertas posturas. Permítame, por favor, abro el chat. Sí, me parece que ya les acepté a todos. Sí, no tengo a nadie en la sala de espera. Yo creo que entró Gladys. Listo, disculpe. Comentaba que los contraargumentos nos permiten demostrar la invalidez, señalan los puntos débiles de una estructura, que la que acabamos de observar, señalan los puntos débiles de esa estructura en cuanto a la argumentación para afirmar justamente lo contrario, ¿sí? También es posible emplear un contraargumento para objetar a otro en una cadena de confrontaciones lógicas que suelen darse, pues, obviamente, en los debates. Muy bien. ¿Cuál es la organización que tenemos dentro de la argumentación cuando hablamos de un debate? En primer lugar, tenemos la exposición de la tesis.
¿qué es lo que presentamos? Se presenta la postura que en este caso tiene, que es la idea fundamental en torno a la que se va a reflexionar, ¿sí? Puede aparecer al principio, pero ojo, aquí también puede aparecer al final, ¿sí? También podemos encontrarlo muchas de las veces, si hablamos de un texto escrito, al centro, o sea, en la etapa central, en el desarrollo, por así decirlo, ¿sí? En este caso, muchas de las veces, cuando la tenemos a la tesis al final, se omite la conclusión por considerarse innecesaria, ¿sí? Pues en este caso la tesis ocupa su lugar, ¿ya? Es muy importante que la tesis esté formulada de forma clara, dado que es el núcleo en torno al cual gira toda la argumentación que se va a desarrollar, pues a continuación. ¿Cuál es lo siguiente? Es la argumentación, es decir, el cuerpo argumentativo. A partir del planteamiento de la tesis, ¿sí? Empieza la argumentación propiamente mencionada, ¿sí? Se van ofreciendo argumentos de distinto tipo, de los que hablaremos un poquito más adelante, ¿sí? Y otra serie de recursos que tienen como fin fortalecer la opinión defendida y refutar la contraria, ¿sí? Vamos a hablar entonces acerca de la refutación, que es el uso de los contraargumentos. La refutación o el rechazo de las ideas contrarias es de gran importancia, ¿sí? Pues en ella puede encontrarse el éxito de nuestro objetivo. Recordemos que el éxito de nuestro objetivo es persuadir o convencer a los demás, ¿sí? Debe prestarse especial atención a los argumentos que empleamos para rechazar ideas contrarias a la nuestra. Podemos emplear argumentos o ciertos recursos del lenguaje como la ironía, ¿sí? El introducir elementos subjetivos, pero siempre desde el respeto, ¿verdad? La tolerancia ante ideas ajenas, sin caer en el insulto, no vamos a insultar a nuestros oponentes, o tampoco vamos a decir algún comentario despectivo, porque podría ofender a la otra persona, siempre desde el margen del respeto. Y por último tenemos a la conclusión. La conclusión constituye la última parte de nuestra argumentación. Y como mencionaba, si la tesis se encuentra al final en un texto argumentativo, ya no es necesario, porque la tesis ocupa el lugar de la conclusión, ¿sí? Muy bien, la conclusión es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque recoge un razonamiento lógico, ¿sí? Derivado de la argumentación precedente. Es muy importante que lo formulemos al final, ¿sí? Y que sea coherente con todo lo que hemos mencionado, con todo lo que se ha debatido, ¿sí? De lo contrario, toda esta finalidad que habíamos perseguido, que es el convencer o persuadir, pues habría sido inútil. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de algunos tipos de argumentos, ¿sí? Vamos a empezar con el argumento de autoridad. Como les había dicho en clases pasadas, pues ya habíamos estudiado, vamos a tratar de acelerar un poquito esto. ¿Qué decimos o qué mencionamos cuando utilizamos este argumento de autoridad? Utilizamos testimonios, ¿sí? De personas profesionales en una determinada temática, en una determinada área del conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo tal vez estoy debatiendo acerca de religión, ¿sí? ¿Cómo podría utilizar un argumento de autoridad? Al mencionar tal vez alguna frase que haya sido mencionada por el Papa Francisco, ¿sí? Entonces, yo estoy mencionando a una autoridad dentro de la Iglesia Católica y que obviamente, si estoy hablando yo de religión, es experta, ¿no es cierto?, en el campo, en la temática. También se pueden usar citas, frases célebres, ¿sí? Y de cierta manera tenemos dos tipos de autoridades. Puede ser, voy a pasar las diapositivas para que lo veamos aquí. Puede ser que yo mencione un experto, ¿sí? O que mencione a una institución. Si yo sigo hablando de la religión, como experto lo he mencionado el Papa Francisco, y si yo quiero mencionar a la institución, pues podría mencionar al Vaticano como institución, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
Realizar ejercicio de forma diaria aumenta la autoestima. Lo confirmó, miren, un médico especialista en rehabilitación emocional. Y si menciono una institución, según la Organización Mundial de la Salud, en Centroamérica muere un niño por desnutrición cada 24 horas. ¿Sí? Recuerden que o menciono a una persona que sea experta o también a una institución que esté pues inmiscuida en la temática de la cual yo estoy defendiendo. El siguiente tipo de argumento es el argumento de hecho. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que es un hecho. Un hecho es algo que ha sucedido, ¿verdad? Y que yo puedo evidenciar. Por ende, este argumento de hecho se basa en pruebas observables y verificables, ¿sí? Es decir, utilizan ciertos datos estadísticos, estudios, ¿sí? Que yo pueda comprobar que en realidad, pues, así se ha suscitado. Por ejemplo, cuando yo encuentro un dato estadístico, un porcentaje, estoy frente a un argumento de hecho, porque puedo comprobarlo, ¿sí? Puedo yo tal vez ir a la fuente y darme cuenta si en verdad es el 59%, ¿sí? Muy bien. El siguiente argumento es el de ejemplificación. El argumento de ejemplificación, pues, es el más usual que se utiliza, no solo en los debates, sino en cualquier tipo de conversación que se tiene normalmente, porque nosotros estamos acostumbrados a brindar un ejemplo para que las personas nos entiendan mucho mejor y sobre todo que sea mucho más eficiente la finalidad comunicativa que yo estoy intentando captar, ¿sí? Entonces, el argumento de ejemplificación me permite dar ejemplos para que mis receptores me entiendan de una mejor manera, ¿sí? Por ejemplo, como tesis, la mayoría de los países desarrollados aprovechan sus residuos, aprovechan sus residuos y como ejemplos menciona a Alemania y a Japón, ¿ya? El siguiente tipo de argumento es el de analogía. El argumento de analogía nos permite acentuar las semejanzas entre dos cosas, ¿sí? Conocemos el concepto de analogía, ¿verdad? ¿Qué es una analogía? Yo tengo dos elementos que son sumamente diferentes, ¿verdad? Pero tengo un criterio entre ambos elementos que me permite establecer una relación de semejanza. Esto es lo que hacemos en el argumento de analogía. Busco o acentuar la semejanza entre dos cosas que son distintas, ¿sí? Vamos con el siguiente argumento que es el de causa y efecto. Para que yo pueda utilizar este tipo de argumento, se debe de emplear necesariamente una causa que sea verdadera, ¿sí? Que tenga sentido y que realmente me provoque un determinado efecto, ¿sí? Entonces, yo utilizo una causa que me provoque un determinado efecto. Si utilizo una causa y esta causa no me provoca este efecto, pues no estoy utilizando un argumento, sino una falacia de consecuencia. Después observaremos esto de las falacias, ¿ya? Muy bien, por ejemplo, como causa, si bebes mucha agua, tendrás como efecto que retendrás menos líquidos, ¿ya? Muy bien, vamos con el siguiente. Es el argumento de definición. Yo les había comentado en clases anteriores que cuando uno se desea, pues, iniciar, ¿no es cierto?, una argumentación determinada, es imprescindible que empecemos definiendo, ¿verdad? Yo tengo que definir de qué es lo que estoy hablando, porque si no mi audiencia o mis receptores, pues, se van a quedar en el Olimpo, no me van a entender, ¿sí? Entonces yo defino, utilizo un concepto acerca de lo que voy a hablar, acerca de mi temática, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un estado plurinacional, es aquel y está definido. Ya, muy bien. El siguiente argumento es el basado en la mayoría. Este tipo de argumento, pues, no se conviene abusar mucho, porque si nosotros abusamos de este argumento, se puede convertir también en una falacia, ¿sí? Y sería, pues, un argumento muy ineficaz. Para utilizarlo con éxito, se debe de hacer hincapié en lo que piensan muchas personas, ¿sí? Lo que implícitamente conlleva a que sea lógico, de sentido común, pensar cómo lo piensa la mayoría de personas.
Sí, por ejemplo, yo puedo decir, la mayoría de personas piensa que el ponerse la vacuna contra el COVID no es necesario. Imagínense, o sea, al decir la mayoría de personas en mi mente juega este tipo de argumentación, porque yo podría llegar a pensar también, ok, lo piensa la mayoría de las personas, entonces así debe de ser. Por eso es que este argumento no conviene mucho utilizarlo, ¿sí? Muy bien. La mayoría de personas piensan que fumar es malo, así que fumar es malo, ¿sí? Yo me persuado, me dejo convencer por lo que piensa la mayoría. El argumento de experiencia personal. Nosotros conocemos que una experiencia es un hecho que hemos vivido repetidas veces, ¿verdad? Y que únicamente nosotros, por haberlo vivido repetidas veces, somos los únicos que podemos afirmar o negar algo sobre el tema, o mucho más que otras personas que tal vez nunca lo han vivido, ¿sí? Este argumento de experiencia personal muchas de las veces funciona como argumento, pero también no conviene abusar del mismo, porque también se puede convertir en una falacia, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir una situación discriminatoria en la tramitación de los documentos para mi nacionalidad. Habla desde una perspectiva subjetiva. Es por eso que este argumento de experiencia personal no se lo debe de utilizar mucho, ¿ok? El argumento de tradición. El argumento de tradición es una idea que debe de aceptarse porque forma parte de las costumbres y la cultura desde un largo periodo de tiempo. Es decir, que porque es tradición o porque es costumbre se debe de aceptar sin ninguna discusión. Entonces, las personas pueden utilizar este argumento diciendo, ¿saben qué? Esto se ha dado así por miles de años, entonces va a tener que continuarse dando de esta manera. No me puedan refutar esta idea porque es tradición, ¿ok? Lo que sucede con las corridas de toros. Las personas que lo defienden dicen que porque fue o ha sido tradición durante mucho tiempo, deben de seguirse manteniendo, ¿ok? O las leyes que se han aplicado durante 100 años, como por ejemplo lo es la Constitución de Estados Unidos, ¿no es cierto? Se ha aplicado así durante tanto tiempo y no ha habido cambio, por ende no hay razón para poderlas modificar, ¿ya? Y por último, estimados estudiantes, es el argumento basado en valores, el argumento basado en la moralidad, ¿sí? Este tipo de argumento se centra en remarcar los valores éticos o morales propios de uno mismo y de la idea que estamos intentando defender. Es decir, para que yo pueda utilizar este argumento con éxito, lo haría cuando estuviera hablando de temas morales o de temas filosóficos que permitan reforzar mis ideas, basados obviamente en la moralidad o en la ética, ¿sí? Siempre que tengamos que mencionar un valor para remarcar una idea o una tesis, estamos hablando del argumento basado en valores. Entonces, tienes que hacer tu tarea porque es tu responsabilidad. Sí, aquí estamos mencionando un valor. Como estudiante, aprovechar la oportunidad que te dieron tus padres. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿No hay preguntas? Ok, si no hay preguntas, voy a proceder a compartir el trabajo autónomo para explicar de qué se trata. Por favor, presten mucha atención. Voy a hacerlo más grandecito. Ya, como les había comentado al inicio, ya es la última actividad del proyecto número 6, ¿sí? En este caso, lo que se intenta llegar, ¿no es cierto?, a trabajar esa destreza. Permítanme, por favor, ver el chat. Ya se me dio a abrir, no se me abre. Es interpretar los aspectos formales y el contenido de un texto en función de su propósito comunicativo, el contexto sociocultural y el punto de vista del autor. Estamos hablando de los argumentos, ¿sí? ¿Qué actividades son las que vamos a desarrollar? Vamos a realizar un organizador gráfico, puede ser un mapa conceptual, ¿no es cierto? Puede ser un mapa mental, un esquema de llaves, cualquier organizador gráfico que a ustedes les permita identificar los argumentos que acabamos de mencionar aquí en clase.
¿ya? Para que los conozcan mucho mejor y pues, de cierta manera se relacionen un poco más con este tipo de argumentos. Y por último, vamos a tomar como referencia este texto presentado, indicar qué tipo de argumentos utiliza el autor. ¿Qué vamos a hacer aquí? Permítame solo, abejito. Ay, se me dejó de compartir, un momento. Ya, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Por ejemplo, yo determino que este renglón de aquí es un argumento. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Control C, Control V, le quito lo que está subrayado, ¿no es cierto? Para que no se vea feito. Y aquí yo voy a determinar qué argumento es. Argumento tal. De definición, de hecho, de ejemplificación, de autoridad, yo lo voy a determinar, ¿sí? Esto vamos a hacer con los argumentos que hemos encontrado aquí. Es un texto corto, no es tan amplio, ¿sí? Y esta es la actividad que debemos de cumplir, estimados estudiantes, ¿sí? No se olviden que tienen que pasar a la parte donde dice argumentos para poder identificar, ¿sí? Muy bien, de igual manera la actividad está calificada sobre 10 puntos con la rúbrica que ustedes pues ya conocen. ¿Alguna pregunta tal vez? Ingeniera, disculpe que en cada renglón o en cada párrafo hay que descubrir el argumento. Tienen que descubrir qué argumentos hay en el texto. ¿Sí? Y únicamente extraen la parte donde encuentran el argumento y me lo especifican donde dice argumentos. ¿Ya? Listo. O si no lo desean así, pueden hacerlo por colores. Ponen un color en el subrayado y el mismo color con la letra en la otra parte, el mismo color con la letra para identificar qué es el argumento. No sé si me hago entender. Si yo subrayé con amarillo, la letra del argumento tiene que estar con amarillo. ¿Sí? Si encuentro otro argumento, subrayo con verde y la letra del argumento tiene que estar con verde. ¿Sí me hice entender? ¿Sí? Ya. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda tal vez? Listo, ¿me puede corregir la falta? Tal vez. Ya. ¿En qué curso está usted? Tercero A, licenciado. Ya, cartuche, ¿verdad? Sí, cartucho, Joel. Ya. Listo, mi Muchas estimado Joel. muchas gracias. Ya le puse asistencia. Ya. Muy bien. María, no me escucho. Dígame. Licenciada, ¿me puede ayudar a corregir la falta? A ver, primero, ¿quién me habló? A ver, Cristian, le justifico rápidamente. ¿Cuenca usted está? Segundo B, el sexto cuento, estoy con la cuenta de mi hijo. Ya, ¿está en qué curso? Cuenca. Segundo B. Ya, segundo. Ya, sí, listo. Ahora sí, ¿quién me estaba diciendo? Porque no le avancé a escuchar. Ingeniera. Les escucho. Ingeniera, buenas noches. Ayúdeme a mí también, por favor. Ya Gladys. Ya le justifico. ¿Alguien más? Ya se nos cierra el... Muchas gracias. Listo, no hay nadie más. Ya Gladys, ya le justifico. Entonces yo les agradezco muchísimo, estimados estudiantes. Les deseo una bonita noche, pues nos estaremos viendo la próxima tutoría, porque el viernes pues hay vacación, pero van a tener la tutoría grabada en YouTube para que puedan acceder y hacer el trabajo autónomo, ¿sí? De eso no se preocupe. Cuídense muchísimo y pues hasta